Hola comunidad de Radio Semilla, bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Borja Caicín y en este episodio nos acompaña Vicente Polit. Vicente es una persona súper inspiradora, yo la conocí caminando y ha pasado caminando una gran parte de su vida y muchos de los proyectos que él ha sostenido han nacido caminando. En este episodio nos habla de uno de ellos que ha tomado el trabajo de 20 años cuando se enamoró de una región en Ecuador y comenzó a amarla tanto que buscaba oportunidades para sostener a sus comunidades y para proteger su territorio, y ese largo camino resultó en la declaratoria de un área de conservación de miles de hectáreas. Entonces, para mí fue un honor poder entrevistarle y este 22 de febrero se cumplen 3 años de aniversario de la declaratoria. Habrá un evento en San José de Minas y se lanzará la canción de Lacus Mojanta Cambugan, enalteciendo sus bosques, sus páramos y el cuidado de la gente. Así que están súper invitados a asistir, es de acceso libre y también les vamos a dejar la canción al final del episodio para que puedan escuchar quienes no podrán estar en presencia. También les quiero comentar, antes de seguir con el episodio, que en esta 5ª temporada hemos creado una comunidad para los miembros que realmente el motor de esto es porque queríamos conocernos más. Entonces es un espacio de aprendizaje, es un espacio para tener una conexión directa con otros permacultores, preguntar, resolver dudas, fortalecernos en un espacio muy íntimo y cuidado, con todo el cariño que tenemos en nuestra comunidad. Así que les animo a ser parte. Además de eso, toda nuestra comunidad de miembros tiene beneficios de proyectos permaculturales. Por ejemplo, ahora les quiero citar 2. Justo nuestros guardianes de Yacunina van a hacer un curso certificado de diseño de permacultura en mayo en Mashpi y nuestros miembros tienen un descuento importante en eso. Y nuestras guardianas de Tupamba harán una finca abierta este fin de semana, 16 de febrero, donde expondrán todos los lugares sostenibles de la finca. Así que son 2 eventos que yo recomiendo no perderse para nada. Y si es que te haces miembro de Radio Semilla, en radiosemilla.com/apóyanos, ya puedes activar tus beneficios y ser parte de esta gran comunidad de aprendizaje. Así que sin más vueltas, les invito a la caminata con Vicente Polit. Vicente Polit, qué lindo tenerte en Radio Semilla. ¿Cómo llegas hoy? Bien entusiasmado. Luego de haber visto un amanecer hermoso, un día espléndido que se abre para todos. Espero que en todas partes se haya visto algo semejante a lo que vimos aquí. Bueno, para los madrugadores, ¿no? Sí. Yo ya amanecí un poco más tarde con el cielo más nublado. Pero esa es la fortuna del madrugador. Sí, somos afortunados realmente. Podemos ver estrellas y un amanecer espectacular. Bueno, para quienes no saben, estamos ahora en la casa de Vicente en San José de Minas. Es al nororiente de Pichincha, un poquito más al norte de Quito, ¿no? Al norte de Quito. Ajá. Oye, Vicente, cuéntanos cómo fue tu infancia. ¿En dónde naciste? ¿De dónde vienes? Yo nací en Quito, en la Mama Cuchara. Y en la Loma Grande viví toda mi infancia. Después pasamos a vivir en La Floresta. He estado muy relacionado con ese barrio mucho tiempo. Qué lindo, eran barrios bien tradicionales los dos, ¿no? Sí. El primero de tipo colonial, bellísimo. Y el otro, un barrio residencial muy tranquilo en esa época, ¿no? Uh-huh. Las cosas han cambiado mucho y no para bien últimamente. Uh-huh. ¿Y tenías hermanos y hermanas? Sí, somos 9, 2 de mi padre enviudó, entonces 2 de su primera camada. Somos 7 de la segunda y hemos vivido una infancia feliz, muy tranquila, en la casa de la Loma Grande, que era una casa grande con un jardín posterior que era una especie de misterio para nosotros. ¿Ah, sí? ¿Por qué?
Nos daban permiso muy pocas veces para ir allá. Y para nosotros era una cosa extraordinaria porque había árboles y había una hierba alta que parecía, nos daba la impresión de estar como en la jungla. Y penetrábamos en esa hierba y hacíamos caminos. Era una cosa hermosa, hermosa realmente. Pero era muy de vez en cuando que nos daban permiso. Pues debe haber dado miedo de que haya bichos o qué será. No sé, no tengo idea. Mi madre a veces nos vigilaba desde arriba, desde la terraza. Pero era una miradita nomás porque no había ningún peligro. Qué lindo. ¿Y cuánto tiempo viviste en la Loma Grande? En la Loma Grande hasta los 18 años, me parece. Ah, sí. Bastante. ¿Y terminaste tu educación inicial ahí? Sí. Inicial y secundaria, digamos. Exacto. Ya luego pasé a la universidad y ya estábamos en la Floresta. Ajá. ¿Y qué estudiaste en la universidad? En la universidad estudié primero en la Católica. Llevé unas 2 carreras paralelas, aunque no pude sostener el ritmo. En la Universidad Católica estudié antropología y filosofía, y en la Central Sociología y Ciencias Políticas. Encima en 2 universidades distintas. Sí. ¡Qué duro! ¿Y alguna terminó? Terminé la de Sociología y Ciencias Políticas, sí. Ajá, qué lindo. Pero no me he dedicado para nada a la sociología ni a las ciencias políticas. Mi vocación por la naturaleza fue temprana. ¿De dónde nació? ¿Cuándo sientes que nació? No sé si en esto puede haber un influjo de los genes, tal vez. En fin. Mi familia hasta los años 80 recibía, por ejemplo, estábamos relacionados con la tierra. Hasta los años 80 mi familia recibía unas rentas que la familia grande recibía también por una hacienda que teníamos en Naranjal, cerca de Guayaquil, y dedicada al cacao. Estábamos, mis padres, nosotros éramos pequeños o muy jóvenes, estaban muy interesados en los precios del cacao. Uh-huh. También salíamos a quintas, propiedades o haciendas de parientes o amigos, y pasamos muchas vacaciones en la hacienda de un tío en Santo Domingo de los Colorados. O sea, hemos tenido una relación, digamos, más cercana con el trópico, pero a mí me ha gustado más la sierra y las montañas. Así que también hice mis primeros pininos en montañismo, en andinismo, de manera que tuve una experiencia cercana. Y un factor que me involucró más con la naturaleza fue el haber tenido un grupo maravilloso de amigos con los que nos dedicábamos a recorrer el país haciendo campismo. Uh-huh. Y yendo a los sitios más increíbles, lagunas, páramos, nevados, uh-huh, playas. ¡Qué belleza! El contacto fue muy intenso. ¿Esto fue durante la universidad o antes incluso? No, la relación fue posterior. Uh-huh. Fue posterior. Se pudo concretar, dijéramos, con este grupo de los años 80, más o menos, 90. Y me vinculé tempranamente al movimiento ambiental. Estuve relacionado con la fundación, intervine en la fundación de varios grupos ecológicos, entre ellos Gaia Tierra Viva. Mm. Estuve vinculado al nacimiento del movimiento ambiental, y tuve la oportunidad de participar en la fundación de SEDENMA, que es el organismo que agrupa y representa a las organizaciones ambientalistas y ecologistas del país. Uh-huh. Y por ese lado, entonces, esa vinculación fue cada vez más estrecha. Tuve la oportunidad, por haber ejercido la presidencia de SEDENMA, de ser delegado del movimiento ambiental ante algunos organismos públicos de consulta o de políticas en temas ambientales. Uh-huh. Estuve en el directorio del INEFAN,
en el directorio de la Comisión Asesora Ambiental, que fue luego la semilla del Ministerio de Ambiente, en el directorio del INGALA, en la Autoridad Interinstitucional de Manejo de la Reserva Marina Galápagos. En fin, en aquella época que se decía que la noche neoliberal, ahí había más participación, nos involucraban o de alguna manera también respondían a las presiones que ejercíamos para que la sociedad civil esté vinculada a las consultas o a las decisiones en términos ambientales, mucho más que lo que fue posteriormente, en donde se hablaba de inclusión o de participación ciudadana, pero en un gobierno concreto del cual no quiero acordarme, nos excluyeron. Excluyeron toda participación o sea, ciudadana. Pero más o menos ¿en qué época? Para situar a quienes no viven en Ecuador al menos. Hace unos 10 años, un poco más. Un poco más, sí. En una época que terminó alrededor de 2014, creo. Pero en esa época SEDENMA terminó, por obra de las políticas de ese gobierno, de representar a la sociedad civil ambiental, no gubernamental, en esos órganos públicos de decisión o consulta. ¡Qué gran reto! Y cuando estuvimos vigentes, hicimos una valiosa participación, siempre con propuestas, con análisis, y estábamos a veces en minoría, con completa minoría, pero no dejábamos de opinar y de sentar la posición desde el movimiento ambiental y a veces desde la ciencia, ¿no? Un conjunto de experiencias interesantísimas. Sí, me parece un reto enorme cómo todo este activismo sí se ve influenciado por el tipo de gobiernos y cuánta apertura dan, ¿no? Y qué estrategias tomar frente a eso. Me parece súper interesante. Pero quisiera que vayamos un poquito más atrás. Después de salir de la universidad, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo estuvo vinculado con el desarrollo rural. Tuve la oportunidad de trabajar en la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas, CESA, y bueno, estuve apoyando el desarrollo de algunas comunidades, tanto en Chimborazo, Cotopaxi. ¿Cómo se concebía el desarrollo en ese momento? El desarrollo era más bien asistencialista, pero algunos núcleos de apoyo a ese tipo de actividades tenían una conciencia más elevada, dijéramos, y sí se hablaba de una verdadera participación de las comunidades en gestar su propio desarrollo, ancladas en sus necesidades y sobre todo en su cultura y en su visión del mundo, ¿no? Era una relación respetuosa. Sí, fueron unas épocas lindísimas. Estuve también trabajando en el Chota, en la iniciación de una federación de pueblos del Chota. Era la primera vez que se organizaban. ¡Qué maravilla! Me hace pensar mucho en lo que veo ahora de tu trabajo, pero quiero ir más adelante con eso para topar el tema del ACUS y de la gestión del ACUS Mojanda Cambugan, que es un poco donde quisiera profundizar. Y por eso quisiera que nos cuentes que después de todo este trabajo rural y relacionado al desarrollo rural, ¿cómo te fuiste involucrando con esta región? Porque siento que es de hace muchos años atrás, ¿no? Sí. La primera vez que vine a esta región fue con ese grupo maravilloso de amigos con los que recorríamos el país en estas aventuras de montaña, pero sobre todo de acampar en lares bellos e inspiradores. ¿Cuántos eran? Éramos como unos 5, 10, era un grupo que a veces podía crecer un poquito. ¿Y en qué años más o menos? En los años 80, me acuerdo del año 84, por ejemplo, y los siguientes, ¿no? El
autodenominados Consejo de Exploradores y Geonautas. Íbamos con mapas, con cartografía, descubriendo caminos y llegando a sitios bellísimos. Ajá. Cuando todo era pacífico. Claro. En el país no había peligros. Era extraordinario, eran otras épocas. Ahora eso no se podría hacer. Lo que hacíamos nosotros no se podría hacer. Enseguida habría inconvenientes, asaltos. Bien, en esa época fue que conocimos esta región y a mí nos encantó a todos, pero particularmente me quedé fascinado porque es una región más o menos completa, ¿no? Cerrada y con todo. Es decir, con toda clase de climas, con toda clase de altitudes, de cultivos, de fauna, de flora, desde el subtrópico, el Gran Cañón del Guayabamba, hasta los páramos. Aquí falta un nevado, es lo único que falta, pero podemos ver muchos. Así que la vista sí se delecta con la visión de los nevados. Solo para ubicar un poco a los oyentes, me corriges, Vicen, a esta región se puede ingresar por Guayabamba, sí, por Culebrillas, que es por la mitad del mundo, ajá, y con un camino muy precario desde Otavalo, ¿no? Más o menos. Ahora, sí. Ajá. Antes solamente por Guayabamba. No, el camino más antiguo era el de Culebrillas. Ajá. El que conectaba con San Antonio. Ajá. Y ya existían estas 5 parroquias de la región. Sí. Ajá. Sí. Quisiera nombrarlas. ¿Les puedes nombrar para que las personas se ubiquen? La más antigua es Perucho. Tiene una iglesia antiquísima. Tiene una iglesia que es extraordinaria. Así realmente. Es patrimonio nacional. Uh-huh. Es una iglesia de madera y bareque con un artesonado barroco. Es increíble. Uh-huh. Bellísimo, bellísimo. Es un patrimonio que hay que cuidar y atesorar. De Perucho salieron todas las parroquias. Son como hijas de Perucho. La primera en hacerlo, en 1860 creo, fue Puellaro. Es interesante conocer que solo Perucho y Puellaro están representadas en el mapa de Pedro Vicente Maldonado de 1750. ¡Wow! Sí. Después se formó el pueblo de San José de Minas. Pero hay un detalle interesante. El pueblo se llamaba en realidad Alance. Y hay una historia bien curiosa de cómo fue destruida Alance por acusaciones de brujería. Cuéntanos. Sí, esto está además respaldado por un buen historiógrafo, Coba Robalino, que además era cura, escribió la monografía de San José de Minas y empieza esta obra con el relato prácticamente de la destrucción de Alance, porque el cura de Perucho vio que había una gran influencia de brujas y brujos en la población y les acusó de haber ocasionado la presencia de una plaga. Antes había muchas plagas. Hay que recordar que García Moreno, por ejemplo, nombró a alguna persona encargada de eliminar una plaga de langostas, me parece. Uh-huh. Y así varias veces. No fue en el siglo XIX, eso no era tan raro. Y aconteció aquí también alguna plaga y esas brujas de Alance fueron las acusadas de haber provocado. Y entonces el pueblo fue arrasado literalmente. Se labró la tierra sobre las casas que ya habían sido desmontadas. Se puso sal para que no crezca nada. Y desapareció Alance, que es la población más antigua. ¿En la región? No en la región, pero puede ser digamos que la segunda, ¿no? Porque el cacique Moenango de Alance vivía en Perucho. Ajá. Sí. ¿Y de qué cultura eran estas poblaciones? Eran caranquis. Ajá. Sí. Ellos construyeron tolas y pirámides truncadas, muy parecidas a las de Cochasquí y las de Zuleta, que también son obras de caranquis. E igual a una que hay en Gualimán, en Intaj.
Y estas brujas eran probablemente chamanes o hierbateras. Sí. Ajá. La historia de las brujas es interesante porque es en definitiva la de ciertas personas, sobre todo mujeres, que adquieren una gran relevancia en la comunidad por su conocimiento de las plantas medicinales, porque curaban y porque con sus dotes muy relacionadas con esa sensibilidad que tienen las mujeres, también daban consejos, asesoraban a las personas en sus penas y congojas. En fin, tenían una buena ascendencia sobre la comunidad. Y esto preocupaba a los clérigos. En Europa fueron acusadas de brujas y quemadas cientos de miles de mujeres. ¿Sí? Eso ocurrió hasta el siglo XVII. Bueno, aquí pasó lo que les acabo de mencionar. Desapareció Lance, pero había una población que se quedó, como decir, sin casas. Entonces el mismo cura Calvache, que fue el que organizó esta destrucción masiva del pueblo, para dar una especie de salida a la necesidad de la gente que quedó sin hogares, le pidió a un hacendado de acá, de lo que luego se llamaría Minas, le pidió la donación de una propiedad en la que luego se estableció el parque, la iglesia, y ahí se funda esta población que se llamó San José porque el dueño de la propiedad se llamaba José. La hacienda tenía unas minas de cal que ya no funcionaban, pero se había quedado con el nombre. Ahí nació San José de Minas. ¡Qué locura! También alrededor de la década de 1860 y pico. Pero como había una buena cantidad de población, en 1871 la gente de Minas logró la parroquialización de San José de Minas. No es reciente, finalmente, ¿no? Sí, en 1913, me parece, Atahualpa se desgaja de Perucho y se constituye también en parroquia. Antes se llamaba Abaspamba y cambió el nombre por Atahualpa. ¿Por qué? Fue en una época en que había una amenaza de guerra con el Perú y entonces hubo una corriente, una inflamación de nacionalismo, de búsqueda de identidad. Y entonces se hablaba mucho del pasado común, en fin. Y en medio de esos sentimientos colectivos, al cambiar de nombre se prefirió utilizar el nombre del último inca, que además fue de Quito, ¿no? Del reino de Quito, dijéramos, porque él nació en Caranqui, cerca de Ibarra. Ajá. Y en 1940 y pico se desgaja de Perucho Chávez-Pamba, que es la última parroquia en hacerlo. Entonces son 5 parroquias. ¡Qué interesante! ¿En qué estábamos antes de hablar de las 5 parroquias? En tu enamoramiento con la región. Sí. Entonces, ahí yo descubrí que ante mi mirada casi atónita, que había bosques nativos. Fue en las faldas del Mojanda, del Fuyafuya de Mojanda, que descubrí eso y que me pareció extraordinario. En la sierra no existen, en la parte interandina, digamos, no existen bosques nativos. Todo ha sido arrasado, todos son zonas de cultivo, pastizales para ganadería y en cuanto a cobertura arbórea, solo hay la del eucalipto y el pino, que son especies exóticas. ¿Sabes si en Perú, Bolivia, en Colombia, en esas partes andinas, la situación es similar? ¿Qué tan conservadas están los bosques nativos? A ver, realmente conozco poco, pero tengo la impresión, el problema de nuestro caso es que las dos cordilleras están cercanas la una a la otra, y hay este callejón donde está la mayor parte de la población. Entonces, la ocupación ha significado la deforestación. Los bosques que había en las faldas del Pichincha en Quito
y en otros sectores fueron talados y se sirvió esa madera para apuntalar las estructuras que sirvieron para rellenar las quebradas de las que Quito estaba muy lleno. En la zona del centro de Quito hay una enorme cantidad de quebradas y la ciudad se extendió sobre ellas, y para eso se hizo ese tipo de estructuras en madera. Claro, ahorita que lo mencionas me hace caer en cuenta de que Perú, Colombia, Bolivia tienen extensiones mucho más grandes. Ecuador es como apiñado, ¿no? Está la cordillera con todo su potencial. Sí, el Perú es enorme. Las ciudades están, las más pobladas como Lima están en la costa. Claro. Y otras están en superficies amplias que no son como las nuestras, que están como confinadas en esta como escalera, ¿no? Donde las cordilleras y los nudos hacen unas ollas muy hermosas, pero que a la larga son pequeñas para la cantidad de gente que se ha ido asentando y dado el crecimiento poblacional. Entonces, claro. Los bosques simplemente desaparecieron. ¿Y por qué sientes que se conservaron estos bosques de acá? Sí, la hipótesis que nos hemos planteado es que esta es una zona escondida, marginal. No está relacionada con ninguna vía de intenso tráfico, ¿no? Como la que hay hacia el norte, que va en definitiva de Quito a Tabacundo, Cayambe y luego Tabalo, Ibarra. Tulcán, Colombia. Tulcán, Colombia, sí, exactamente. Para llegar acá hay que desviarse de esa vía y llegar a un sitio que está a trasmano de todo, que está escondido. Y que finalmente es una de las fortalezas, ¿no? Ahora. Sí. Además, no ha habido una explosión demográfica, ha habido poca gente en general. Son pueblitos pequeños que se mantienen todavía en general, ¿no? Qué sé yo, Perucho, Chavespamba, rondan los 1,000 habitantes. Creo que Atahualpa tiene 2,000. Solo Minas y Puellaro están por sobre los 10,000 habitantes. Son bastante más grandes. Sí, pero para el tamaño del territorio, esta olla del Cubí, que es una especie de subolla de la de Guayabamba, para esa, y hablemos de decenas de años hacia atrás, era una minúscula población que no requirió para nada talar los bosques. Tenían suficiente con las chacras que habían abierto en el bosque mismo, pero tenían suficiente. Eso explica el que por esa razón, y casi como solemos decir, de milagro se han conservado miles de hectáreas de bosque alto andino de un gran grado de conservación. Entonces, yo conocí eso y lo primero que hice es llevar a la propia organización, una organización no gubernamental en la que trabajaba haciendo desarrollo comunitario, llevarle allá para que trabajemos ahí y para trabajar justamente en conservación. Entonces yo mismo fui el promotor de las primeras charlas sobre ecología, sobre conservación de bosques, sobre la importancia de los bosques en la comunidad de Mojanda Grande hace decenas de años. Sí. Y siempre sentí una profunda relación con esa comunidad, con esas comunidades y con la región. Y cuando podía, a veces ya no estaba trabajando de manera directa por aquí, pero conseguía, por ejemplo, algún financiamiento. Conseguí un financiamiento de la ayuda suiza, justamente para fortalecer las capacidades productivas de la comunidad en Mojanda Grande, a fin de que se respete el bosque, que no requieran para su manutención de talar bosque para vivir. Eso solamente se logra alcanzando una capacidad productiva mayor, ¿no? Y eso lo hice. Lo hicimos.
Entonces he estado muy vinculado a eso. Y fue justamente ahí en Mojanda Grande, en Atahualpa, donde se sembraron estas primeras semillitas de la necesidad de conservar esos bosques. Se hablaba del ciclo hídrico, de cómo los bosques son parte del ciclo hídrico y que perdiéndolos, ese ciclo hídrico desaparece, simplemente se va a otro lado. Uh-huh. Y eso fue lo que estuve siempre tras de esa idea. Y en el año 2015, aprovechando una coyuntura favorable, logramos que el GAD de Atahualpa haga una solicitud al municipio de Quito para ver si es que se podía conseguir la declaratoria de un área protegida uh-huh. para esos bosques. Específicamente en esa parroquia. En esa parroquia. Tuve la oportunidad de traerla a la secretaria de Ambiente de esa época, querida amiga, y mostrarle lo que estábamos intentando conservar. Uh-huh. Y ella y su equipo se dieron cuenta de que había razones de sobra para hacerlo. Y entonces la Secretaría consiguió recursos para hacer el estudio técnico de base. Se hizo el estudio y fue clarísimo que esta necesidad era perentoria. Había que hacer esa declaratoria para conservar estos bosques. Uh-huh. Y apenas Atahualpa hizo la solicitud, tuvo el apoyo de las otras parroquias. Uh-huh. Y pidieron que la declaratoria sea regional uh-huh. para preservar los bosques de toda la región, porque también hay bosques nativos en Minas y hay muchísimos, en Puellaro, en fin, habría la necesidad de hacerlo. Entonces se realizó el estudio técnico de base que fundamentó la favorable decisión de realizar en estas áreas un esfuerzo de conservación en base a un área protegida. Uh-huh. La categoría de manejo que se escogió fue la de área de conservación y uso sustentable, uh-huh. un ACUS. Uh-huh. ¿Me puedes contar un poco las diferencias de esas formas que existen en Ecuador? Porque tenemos unas áreas protegidas nacionales, ¿verdad? Que son reservas. De ahí tenemos estos ACUS. ¿Hay alguna otra forma? ¿Cuáles son las diferencias entre las unas y las otras? Ya. Hasta el 2008 había un conjunto de áreas de conservación, digamos, del Estado. En el 2008, precisamente, la Constitución dictamina la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, uh-huh. ¿sí? Que está a su vez compuesto de 4 subsistemas. El primero es el conjunto de las áreas protegidas del Estado. Uh-huh. El PANE, que están los parques nacionales, las reservas ecológicas, los refugios de vida silvestre, en fin, todas esas categorías que están creadas mediante la ley. El segundo subsistema son las áreas protegidas creadas por los gobiernos autónomos descentralizados, uh-huh. los GAD, que pueden ser provinciales, municipales o parroquiales. Yeah. La segunda, las declaradas por los GAD. ¿Siempre se llaman ACUS? No siempre, yeah. no siempre. Entonces, la primera entidad pública de ese nivel, o sea, un GAD, uh-huh. fue el municipio de Quito, que estableció estas áreas de conservación y uso sustentables. Yeah. ¿Sí? También el municipio de Quito tiene otras categorías, como las áreas de recuperación ecológica, y tiene también las áreas de conservación de humedales. La mayor parte de las áreas declaradas en el distrito metropolitano de Quito son ACUS. Ya. ¿Sí? Uh-huh. La primera, si no recuerdo mal, fue en 2013. Creo que fue Mashpi. Qué lindo. Sí. Y a ejemplo del municipio de Quito,
otros municipios han declarado ACUS. Ahora hay un montón, ¿no? Ahora hay varios. Y solamente en el 2023, por primera vez, el Consejo Provincial también creó unas ACUS provinciales. Ah, qué bien. Sí. Entonces... Para no quedar en el vacío, me gustaría nombrar, porque hablaste de 4 sistemas, ¿no? El primero nacional, el segundo provincial, municipal o parroquial. ¿Cuál es el tercero y el cuarto? El tercero son las áreas protegidas comunitarias. Ajá. Sí. Las comunas y comunidades que tienen bosques, páramos, recursos naturales, patrimonio natural, pueden declarar áreas protegidas. Y la tercera es la conservación, la cuarta, perdón, es la conservación privada. Ya. Áreas. Reservas privadas. Reservas privadas. Qué interesante. Sí. Y entonces, de lo que entiendo, al menos por el conocimiento de este ACUS Mojanda Cambugán, es que a pesar de que es un esfuerzo parroquial, muchas de las tierras que se conservan son privadas, al fin y al cabo. Sí, todas. Todas. No son comunitarias, no son estatales, son privadas. No son estatales para nada. Y la declaratoria del ACUS, la ordenanza específicamente, menciona que no se van a tocar siquiera las propiedades privadas o las posesiones privadas. O sea, la erección de un ACUS no significa topar los derechos privados de las personas o de las corporaciones, si es que fueran personas jurídicas. Entonces se sigue manteniendo esa propiedad. Ya. ¿Qué normas son las que rigen el ACUS? Así de manera como básica, ¿no? Sí, vuelvo a eso un ratito porque quisiera remarcar el hecho de que la solicitud de Atahualpa, que fue atendida, que dio paso a ese estudio, pudo tener su curso con la movilización y la participación comunitaria de la gente, ¿sí? Grupos en las parroquias que apoyaban la idea. Y precisamente para apoyar la exitosa consecución del área protegida, fundamos el Comité de Gestión Regional Mojanda Cambugán, que es un organismo privado, civil, digamos. Civil, de tipo civil, que estaba hecho para presionar a la autoridad, apoyar, asesorar y que eventualmente, en el caso de que se conforme el ACUS, pueda participar en la cogestión del ACUS. Y el punto llegó a tanto que este mismo Comité de Gestión Regional Mojanda Cambugán ocupó la silla vacía en el proceso de discusión y aprobación de la ordenanza que creó el ACUS. Nosotros participamos en la Comisión de Ambiente del Consejo Metropolitano y en las 2 sesiones en las que se aprobó la ordenanza. Entonces, este proceso se hizo entonces con una participación ciudadana importante. Conseguido el ACUS, la ordenanza que lo crea, hay que mencionar que de lo que se trata es, la ordenanza lo que menciona es lo que ya dije, no tocar las propiedades privadas, pero de lo que se trata es de incentivar el uso sustentable de los recursos naturales. Y sí hay algo que está vedado, es el cambio del uso del suelo. El municipio, como otros, tiene entre sus facultades y competencias la de regular el uso del suelo. El municipio emite periódicamente el plan de uso y ordenamiento del suelo, el PUOS, que sirve para los catastros y es el que sirve para que en ciertos sectores, por ejemplo, hablemos de la ciudad, haya zonas residenciales, haya zonas industriales, y en una zona residencial no se puede instalar una industria, por ejemplo,
y lo contrario también. Claro. Sí, en una zona industrial no podría haber un jardín de infantes en el centro porque Claro. el uso del suelo está regulado. Uh-huh. Entonces, aquí el uso del suelo está regulado para la conservación y para el uso sustentable de los recursos de los propietarios que han venido ejerciendo sus actividades productivas. Entonces, la idea es que el que hacía agricultura la siga haciendo, el que hacía ganadería la siga haciendo, el que hacía fruticultura la siga haciendo sin ningún obstáculo y más bien con la posibilidad del apoyo del municipio para que esas actividades sean sustentables. Eso se puede conseguir con capacitación y con donaciones específicas para generar herramientas, instrumentos, utensilios y otras cuestiones que son relevantes para la producción que el municipio puede donar. Uh-huh. ¿Sí? Y otros organismos, ¿no? De lo que entiendo. Claro, como... por supuesto, uh-huh. Sí. Uh-huh. Entonces, y además hay unas exenciones tributarias, es decir, hay un conjunto de incentivos para que las actividades productivas estén en consonancia con la naturaleza, sean sustentables y se pueda mantener la cobertura arbórea original, uh-huh. por un lado, y las actividades productivas que sean compatibles con ella, con la naturaleza. Uh-huh. ¡Qué maravilla! O sea, es una figura bien interesante, ¿no? Porque sí. Finalmente permite este diálogo entre la producción y entre la economía de las familias, que suele ser una de las batallas frente a la conservación. Sí. Y el otro lado de sostener estos sistemas que finalmente nos cobijan y nos brindan todos estos servicios ecosistémicos, ¿no? Claro. Me parece súper interesante. Quería preguntarte específicamente de Lacus Mojanda Cambogán, ¿cuántas hectáreas son? Y de lo que entiendo, las parroquias no están dentro de Lacus, sino son su zona de influencia, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco más. Sí. Son 27,000 hectáreas y pico, uh-huh. ¿Sí? El Lacus forma una especie de anillo. Son las partes altas de todas las montañas que circundan a esta olla, a la olla del Cubino. Pero también hay unos bosques nativos secos que están incluidos. Uh-huh. Entonces, el Lacus forma una especie de anillo y en el centro de ese anillo están las parroquias. Las parroquias no son entonces parte del Lacus, pero son directamente área de influencia. Es decir, que en las poblaciones no hay tanto estas restricciones del cambio de uso de suelo, es un poco más flexible, supongo. Claro, no, en las poblaciones uh-huh. no hay ningún tipo de regulación al respecto. Ajá. Pero nuestro objetivo es trabajar justamente con los GAD, con las parroquias, con la gente, con las colectividades organizadas, sobre todo para hacer educación ambiental, para que la gente sienta y comprenda que su propia vida está vinculada a la existencia de esos bosques que proveen a la larga de agua y de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, ese es un objetivo importante. El Comité de Gestión Regional, además, tiene objetivos más amplios, como los que tienen que ver con la defensa del patrimonio cultural. ¿Sí? Para nosotros es muy importante hacer un paralelismo en importancia del patrimonio natural, que es lo que estamos tratando de conservar, y el patrimonio cultural, que tiene tanto valor como el otro, ¿no? Tenemos desde tolas preincásicas, ¿sí? Pucarás, pirámides truncadas, que tienen todavía mucho que hacerse para que sean conservadas. Y tenemos unos pueblitos hermosos donde hay edificaciones, es decir, patrimonio arquitectónico, patrimonio tangible. Uh-huh. Las iglesias son bellísimas, de estilo antiguo, aunque algunas fueron construidas
en el siglo XX, pero dos de ellas son más antiguas, ya tienen varios siglos. Es un valor patrimonial que vale la pena conservar. Uh-huh. Eso en cuanto a patrimonio cultural tangible, pero está también el intangible. Todo lo que son tradiciones, costumbres, formas de ser, identidad cultural de la región y de cada una de las parroquias y de los pueblos. Eso es también valiosísimo. Y estamos con esta misión de conservar el patrimonio cultural. Qué bello, Vicente. De lo que sabía es que es uno de los pocos ACUS que tiene un comité de gestión ciudadano que está gestionando pues las actividades acá. ¿Estoy no cierto? En el sentido de que es el único comité de gestión que se fundó antes de ser constituida el área protegida. Lo normal es que se crea un área protegida y luego se busca conformar un comité de gestión y a veces no se encuentran las personas necesarias para hacerlo y hay incluso áreas que no tienen comité de gestión, pero el nuestro es un caso especial o único hasta el momento de que se fundó antes de que el área protegida sea declarada y precisamente trabajó para lograrlo y en efecto estamos muy relacionados con la gestión del ACUS, ¿no? La ordenanza prevé lo que llama la gestión participativa del ACUS. La responsabilidad legal es de la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito, dijéramos por la parte institucional pública, pero por la parte comunitaria, por la ciudadanía, somos nosotros, el Comité de Gestión Regional Mojanda-Cambugán. Qué lindo. ¿Nos quieres contar un poco porque, a ver, el ACUS se conformó en el 2022, ¿verdad? Sí. Y el comité, me dijiste, en el 2015. 2019. 2019. Entiendo que desde esa época acá ya están ocurriendo proyectos justamente para potenciar las capacidades de las comunidades, migrar hacia producción sostenible. ¿Nos puedes contar un poco? Sí, ya. Es interesante, como lo he mencionado en otras ocasiones, que el ACUS ha logrado concitar el interés de algunos organismos de cooperación nacional e internacional. Es como si hubiera generado una sinergia, ¿no? Hay algunas organizaciones que quieren estar, proyectan estar y han venido desarrollando proyectos de desarrollo anclados en la conservación y en el uso sustentable de recursos naturales. Aquí están organismos como CONDESAN, por ejemplo, el Consorcio para el Desarrollo de la Ecorregión Andina. Está FAO, está BIAN, está Heifer, está la Fundación Amigos, muchas. Ahorita no tengo en mente de todas. Pero hay. Entonces ya se han venido desarrollando actividades, proyectos. Y la propia Secretaría de Ambiente, justamente en base a la ordenanza, ha logrado conseguir recursos que ya se han enfilado de manera directa al trabajo con comunidades. La Secretaría de Ambiente firmó con FUCAE, una fundación de minas que tiene una notable historia de aportes a la conservación y sobre todo a la reforestación. Ha logrado desarrollar estos proyectos que se han realizado en la comuna de Jatumpamba, en Minas Chupa, en Ilí, en varias comunidades. Y justamente el día 23, que se va a hacer un acto conmemorativo por el tercer aniversario. De febrero 2025. Sí, el tercer aniversario de la creación del ACUS, se va a hacer un informe sobre estos proyectos que han
sido desarrollados mediante este convenio entre la FUCAE y la Secretaría de Ambiente. Qué lindo. Entiendo que tienen que ver con apicultura ecológica, crianza de gallinas de libre pastoreo, sí. Crianza de cuyes, de truchas también me parece. Sí, ajá, sí. Ajá, que son una herramienta, ¿no? Finalmente para las comunidades que no tenían cómo sostenerse. Exactamente, sí. Por ejemplo, en el caso de Minas Chupa hubo un problema con la presencia de los osos de anteojos, que muy afectados por las restricciones que la invasión humana ha provocado, entonces han empezado a sentirse invadidos y a no tener los recursos de los que antes disponían. Uh-huh. Y han empezado a acercarse a las poblaciones humanas y en algunos casos, lamentablemente, aunque no son carnívoros, sí se ha dado el caso de ganado vacuno muerto por los osos. Por los osos de anteojos. Eso ocurrió en la comunidad de Jatumpamba. Entonces, el proyecto hizo algunas cosas interesantes e importantes, como por ejemplo, cercar la quebrada. Para que el ganado no vaya a la quebrada, había una mala gestión del tema del ganado. El ganado pastaba libremente, iba a la quebrada y en la quebrada justamente el oso atrapaba a sus presas. Era su territorio. Entonces lo que se hizo es cercar la quebrada y hacer toda una red de distribución de agua para que los abrevaderos estén en las propiedades de los campesinos y el ganado pueda abrevar directamente y no requerir ir a la quebrada. Uh-huh. Ahí se dio apoyos para el manejo sustentable de la ganadería, hacer rotación de pastos, por ejemplo, usar la estabulación para que puedan pernoctar uh-huh. en sitios adecuados. Y se promocionó salidas productivas sustentables. En ese caso, por ejemplo, se han hecho esfuerzos para impulsar más, porque ya había unos cuantos apicultores, pero la apicultura ha sido promovida en gran manera, concursos, capacitaciones y la dotación de equipos, una centrifugadora, en fin, equipos que eran necesarísimos para el manejo de la colmena. Uh-huh. Y eso pudo ser canalizado a través del proyecto para que vaya directamente a los productores. Y eso ha sido una eclosión de entusiasmo y ya están produciendo su propia miel, ya tienen sus frascos con su etiqueta propia. En fin, ese es un caso. Hay el caso de las truchas, se construyeron piscinas adecuadas, se llevan técnicos que manejan el tema para que capacite a las comunidades. Entonces, todo eso se puede hacer además con un convenio con las comunidades para conservar el bosque y el patrimonio natural. Sí, es fantástico y siento que todas esas semillas sembradas hace tantos años también dan sus frutos ahora, ¿no? Con comunidades más conscientes de que es importante y el momento que se presentan oportunidades productivas, las personas están dispuestas a hacer una transición, ¿no? Uh-huh, y a observar los beneficios y saber que aman sus bosques. Yo he sentido mucho también en este territorio, ¿no? Como que es fácil encontrar ese amor a la naturaleza y al bosque y sí, sentir que son espacios bien especiales, ¿no? Uh-huh. Oye, Vicen, quisiera preguntarte, cerrar un poquito lo del ACUS para preguntarte sobre el ñan. ¿Y qué es? ¿Y hace cuánto tiempo ocurre? ¿Y de dónde surge la idea? Bueno, esta es una actividad que
que la he desarrollado de manera, como decir, particular. Mi entusiasmo por la naturaleza y por hacer ejercicio sano me llevó a invitar a amigos para que realicemos caminatas fáciles, y nos hemos organizado en un grupo muy hermoso que realiza actividades mensuales y de fácil ejecución, porque siempre son en descenso por senderos fáciles. Está visto para que participen personas de todas las edades. Por el momento, este es un grupo cerrado, es un grupo de amigos, tenemos un grupo de mensajería y ya hemos hecho 26 salidas con la última. Pero lo hermoso es que por nuestra relación con la naturaleza y otros valores, sobre todo, hemos ido conformando un grupo humano muy rico, hermoso, y cada vez vamos profundizando en amistad, en la realización de actividades culturales, en fin. Casi todos viven en esta región, ¿verdad? Sí, casi todos viven aquí, en la región, pero hay algunos que vienen de Quito, de Ibarra y de Tumbaco y Cumbayá. Uh-huh. Son en menor cantidad, pero la mayor parte son de aquí. Como decía, este es todavía un grupo cerrado, pero tenemos como proyecto hacer actividades abiertas en los GAD, con los GAD, a futuro. De hecho, como antecedente de este grupo cerrado, ya se realizaron 2 actividades con los GAD. Esto nació justamente en un festival de la Ruta Escondida en el año 2022. Cuando la sede de ese festival fue Chavespamba, yo propuse hacer una caminata abierta y se realizó. Fue un éxito, fue una cosa muy, muy hermosa. Qué lindo. Y luego en agosto lo hicimos en Atahualpa. Sí. Cuando se den las condiciones favorables, vamos a empezar a hacer estas actividades abiertas para que participe cualquier persona motivada e interesada en cualquiera de las parroquias. Qué lindo, me parece hermoso. Sobre todo porque sin buscar la función, solo por el placer y el compartir sobre la biología, los animales, el territorio, se va gestando este amor territorial entre los que vivimos aquí. Sí. Y vamos estando conscientes, ¿no? de qué es lo que nos rodea y al mismo tiempo de la gente con la que contamos y que confluye con nuestras ideas. Entonces es un proceso territorial súper valioso al fin y al cabo, que sí, me encanta que sea tan orgánico y que sea tanto por diversión y por tener un buen grupo de amigos con quien compartir profundamente, pero todo el impacto es mucho mayor. Sí, y así es. A mí me parece súper inspirador, Vicente. Me encanta lo que haces, me inspira mucho porque siento que con nuestras voluntades personales y a través de la diversión y a través de este ímpetu, podemos inspirarnos a hacer impactos súper profundos en nuestras tierras y nuestros territorios para cuidarlos, para amarlos, para hacer un ACUS. Eso es grandísimo. Es de alguna manera con un trabajo tan sostenido poder crear, incidir en la política pública y crear un marco legal que nos protege, que protege las generaciones a futuro y protege el agua y el aire y todo esto que nos sostiene finalmente, que siento que estamos muchos en una ceguera, pero que hay unos pocos que, como tú, y te quiero agradecer, que tienen esa visión a futuro para que como humanos sigamos sosteniéndonos, ¿no? Y encontrando el equilibrio y encontrando esta relación tan profunda que tenemos con los bosques y con los páramos y la naturaleza en general. Entonces, después de este agradecimiento, quisiera preguntarte para ir cerrando, ¿qué recomiendas tú a otras personas que quieren generar estos movimientos en su territorio
¿qué pasos les recomendaría seguir? Si tienes algún libro, algún insumo que nos pueda servir para agarrar fuerza y replicar un poco estos procesos. Bueno, yo creo que lo más importante es una motivación profunda. Ello genera un compromiso y lo demás viene, porque son procesos de largo plazo. Y lo que hay que tener es perseverancia. Esa es la única fórmula. ¿Tienes algo más que quisieras decir? ¿Algo que se te haya quedado, que quieras compartir para cerrar? Tú, antes de esta última pregunta, hiciste el mejor resumen de todo lo que podía haber dicho. Muchas gracias, Vicente. Sí, hay tanto por destacar. Sí, para mí es mucho agradecimiento. Veo muchísimas virtudes en este liderazgo que siembra y que después, cuando ya comienza a salir la plantita, deja que otros asuman ese liderazgo, tomen la posta. Y veo eso en tantas maneras en este territorio. Mismo lo que tú dijiste de que el GAD de Atahualpa tuvo ese ímpetu, pero yo veo por conversaciones con tantas personas atrás que estuviste sembrando y abonando la tierra para que eso pase. Entonces, es muy inspirador tener este tipo de liderazgos y que permiten a todos los demás involucrarse y tomar la posta. Ajá. Así que esa es otra cosa que me olvidaba de decir. Y me parece súper valioso. Sí, quizá solamente añadir un pequeño detalle que tal vez pueda dar alguna luz, y es que lo que decía, el entusiasmo, la entrega, la pasión, eso es lo fundamental, porque la mayor parte de las cosas que he hecho aquí han sido de carácter voluntario. Uh-huh. En todo lo que he hecho nunca he tenido un sueldo ni nada semejante. Entonces, cuando sí se hacen las cosas, se hacen con verdadera pasión. Uh-huh. Gracias por esa inspiración también, porque nos hace saber que más allá de los medios económicos, cuando hay esta pasión y esta voluntad por la vida, las cosas surgen. Están alineadas al sueño colectivo también. Uh-huh. Sí. Gracias, Dani, a ti. Gracias, Vicen. Qué honor de poder haber hecho esta entrevista. Estábamos buscándote hace mucho tiempo y ha sido un placer poder concretar. Gracias. Hasta pronto, amigos y amigas de Radio Semilla. Nos vemos la próxima semana.